Palabra de Dios. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad esto y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hay palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Hay un versículo que ayer hemos lanzado al comenzar este tema. Y esta noche vamos a completar el cuadro, vamos a ver lo que Dios dice y lo que tenemos que aprender de parte de Dios. Porque todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Y hay poder en la palabra de Dios porque esta palabra produce en nosotros esperanza. A esta palabra nos trae certeza y seguridad en Dios. Y nada acontece porque sí nomás. Entonces hay un versículo, y ahora lo veremos aquí en pantalla, que es en Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Vamos a proclamarlas juntos. ¿Qué les parece? Es palabra de Dios. Y Dios, esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo dice? A ver si los puedo oír. ¿Cómo dice? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Una vez más, antes de darle un aplauso fuerte al Señor por esta palabra. ¿Cómo dice? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Denle ahora sí un fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. ¡Gloria a Dios! Dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca.
qué habla la gente? ¿Cuál es el tema de conversación entre las personas? Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Sabemos que el mundo vive bajo un sistema y, como dice la Biblia, bajo el control y régimen del príncipe de esta tierra, de este mundo. Pero como la palabra de Dios nos dice claramente, y Jesús lo dijo, nosotros no somos ahora de este mundo. Somos hijos de Dios. Una nueva naturaleza, una nueva relación con Dios. Nuestra filiación es con el Padre Celestial. Y santificamos su nombre y oramos para que su reino venga a esta tierra y se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es nuestra realidad ahora. Pero sin embargo, muchas veces las presiones de afuera son tan grandes que los creyentes son afectados y se dejan guiar y conducir y viven bajo un sistema que no es propio de la iglesia. En el mundo hay confrontación. Y cuando hay confrontación, siempre produce males. Dos potencias, dos reinos enfrentados. En lo político, social, económico, religioso, deportivo, laboral. Todo esto produce, ¿qué produce? Luchas, peleas. Y se suelta un espíritu de venganza. Ayer lanzamos esta palabra. A la luz de lo que hemos leído del capítulo 5 de Segunda Reyes, lo que podía ser muy natural es que esta muchacha que se relata aquí, habiendo sido del pueblo de Israel que había sido llevada cautiva por bandas armadas, la robaron, la tomaron cautiva, la llevaron a otra tierra, a tierra de Siria. Allá estaba al servicio de la esposa de un hombre muy importante en Siria, Naamán. Cualquiera podría haber dicho, bueno, en ella hubiera nacido, surgido un sed de venganza. Porque sabemos que esta palabra venganza es retribución, es pago, es castigo, es desquite. Cuando supo que su amo estaba enfermo con esta enfermedad tan grave, pero sin embargo ella no reaccionó como cualquier otra persona podría haber reaccionado. Porque en ella hubo fe. Y lo que ayer hablamos, usted debe escuchar esa palabra. Todo espíritu vengativo es lo opuesto a la fe. Si hay espíritu vengativo, ese desquite, ese volver un mal por mal, es lo contrario, no está presente la fe. Pero cuando está presente la fe no hay espíritu vengativo. Y eso es lo que se vio en esta muchacha. Pero sin embargo, eso está al día de presente en el mundo. Si hay un pasaje que tenemos que tener en cuenta, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo, capítulo 5. Venga conmigo a ese pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo,
Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte tu túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando dicen gloria a Dios. Así que aprendemos mucho a través de esta porción. ¿Por qué? Porque hemos enfatizado de parte de Dios la unción para sanar opera en un contexto de fe. La unción para sanar opera en un contexto de fe. Por eso este pasaje comienza con la actitud de una muchacha que tuvo fe y no actuó como cualquier otra persona podría haber actuado. Lo hemos mencionado ayer, por eso tiene que oírlo, ese mensaje. La palabra dice, no paguéis mal por mal. El espíritu vengativo, el hacer venganza, es muy propio del hombre, aún de aquellos que conociendo a Jesús son afectados, dañados y reaccionan. El mundo vive bajo esa forma de vida, pero el cristiano no puede. Ahora un hombre como David bajo la unción 2 veces fue tentado a vengarse y Dios lo libró. Porque le hubiera afectado terriblemente en su misión como rey de Israel. Por eso, mucho aprendemos de este pasaje. Y es muy significativo cómo este hombre Naamán, cuando oyó lo que la muchacha le dijo a su esposa, fue al rey de Siria y le dijo así ha dicho esta muchacha, que es de allá, de Israel. Había siempre confrontación entre Siria e Israel. Pero sin embargo ahí está Naamán diciéndole a su rey, porque la muchacha dijo, si él va al profeta. Y entonces el rey, ¿qué hace el rey de Siria? Dice, bueno, ve, anda, y yo te voy a dar cartas para el rey de Israel. En esa carta entonces le dice al rey de Israel, recibe a mi siervo y sánalo. Ahora le está pidiendo a otro rey que haga lo que él no puede. El rey de Siria, ¿qué podía hacer para sanar a un hombre tan ilustre como Naamán? Sin embargo, aunque era muy religioso, adoraba en el templo de Rimón, dice la palabra. Él no podía hacer nada por Naamán, pero le dice al rey de Israel, sanalo vos. Claro,
cuando el rey de Israel recibe esta carta, le dice a sus consejeros, miren lo que está haciendo este hombre, lo que está provocando es un conflicto. Otra vez guerra entre dos naciones, porque está pidiéndome algo que yo no puedo hacer porque yo no soy Dios para poder sanar a este hombre de su enfermedad. O sea que esta carta lo único que estaba haciendo era buscando que haya una reacción. Eso es lo que pensó el rey de Israel. Otra vez una confrontación armada, otra vez guerra, otra vez pelea. Eso es lo que interpretó el rey de Israel. Por eso rasgó sus vestidos. Como señal de desamparo, de desesperanza, de impotencia frente a un hecho como ese. Ahora, simplemente para que lo podamos pensar, ese enfrentamiento que se estaba provocando por causa de la palabra de una muchacha que tuvo fe, ¿podía traer sanidad a este hombre? ¿Puede acaso cuando hay enfrentamiento, lucha por intereses personales y aún por el bienestar de otros, puede traer sanidad? Eso es lo que Jesús dijo. Ustedes están acostumbrados a eso. Le dijo a su pueblo Israel. Habéis oído. ¿Por qué? Porque la ley marcaba una manera de vivir, una manera de reaccionar, una manera de enfrentar un mal. Pero Jesús sigue siendo el Señor de su iglesia. Y el avivamiento y la multiplicación que el Señor está hablando, que va a haber en esta tierra, en la iglesia de Jesús, es lo que va a hacer que el pecado sea quitado. Dios quiere traer sanidad, pero a su vez esa sanidad es para revelar su justicia, su paz, su bendición. Avivamiento y multiplicación demanda fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero tenemos que ser libres de estas presiones externas. Tenemos que ser libres de ese partidismo que hay en todas las áreas de la vida. ¿Dónde se pone el corazón? ¿Dónde está el corazón? Eso es lo que el Espíritu Santo está queriendo que veamos claramente. Que en las filas del Señor no haya deserción, porque se deja de lado lo que es culto a Dios para correr en otro sentido. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué tenemos aquí en este pasaje? Cuando la necesidad, tres cosas que quiero mencionar. Cuando la necesidad supera lo alcanzado por el hombre. Cuando hay una necesidad fuerte, imperiosa. Porque si ustedes miran el versículo 1, ahí se describe quién había sido Naamán hasta ese momento. Lo describe como un varón grande delante de su Señor. Naamán no era cualquier persona, era un varón grande delante de su Señor. Tanto que el rey lo tenía en alta estima. Naamán, no me toquen a Naamán, no me toquen a Naamán. Naamán es una persona sobresaliente. Ahora es interesante porque ni siquiera él lo sabía. Y esto nos habla de la soberanía de Dios. Es lo que dijo Daniel, el cielo gobierna sobre la tierra. Y por causa de Israel siempre Dios intervino de muchas maneras. Y dice que Dios le había dado salvación a Siria.
por manos de este hombre, aunque este hombre no sabía nada, no conocía, pero Dios sabe cómo manejar las cosas. Y él había sido un instrumento en las manos de Dios para bendecir a un pueblo como era Siria, que siempre estaba en conflicto con Israel. Qué interesante que es eso. Y en cuarto lugar dice acá, era un hombre valeroso en extremo, un hombre valeroso, no le temía nada, valiente, había demostrado su coraje, muy intrépido en las cosas, defendiendo los intereses de su rey y de su país. Pero, eso lo dice aquí el versículo 1, pero a pesar de todo esto, era leproso. Leproso. Aunque él tenía mucho a su favor, había sido reconocido, había descollado frente a otros, sin embargo era leproso. ¿Qué era? Leproso. Muy interesante porque eso, la lepra siempre habla o es tipo y figura de lo que es el pecado, el pecado. Pero este hombre era leproso, esa era la realidad, leproso. Ahora, ¿qué hizo? Como recién lo relaté, fue a su rey para decir lo que había dicho esta muchacha. Y este rey de Israel, este rey de Siria, lo que hizo fue poner en aprieto al rey de Israel. Como he mencionado también, el rey de Israel se desesperó. ¿Qué se puede hacer frente a una necesidad semejante como esta terrible enfermedad que es la lepra? ¿Qué se puede hacer? Entonces el profeta, lo hemos leído, el profeta Eliseo, le dice al rey de Israel, ¿por qué rasgas tus vestiduras? Porque ahí había habido confusión en el camino. Porque la muchacha había dicho a su señora, a la esposa de Amán, que él fuera al profeta en Israel. Eso fue una palabra de fe. Esta muchacha sabía que en Israel había profeta y que la unción estaba sobre Eliseo de tal manera que si él iba a él, iba a ser sano. No dijo, quizá te va a dar algún consejo de cómo puedes hacer. No, no. Ve a él, le dijo a su ama, que va a ser sano allá con el profeta. Pero el rey de Siria lo encaminó al rey de Israel. Ya ahí hubo confusión. Por eso, por causa de la unción en Israel, en la vida de un Eliseo, Dios despertó la fe de una muchacha. ¿Para qué? Para que un hombre como Naamán saliera de su lugar, de su casa, de su tierra, de su nación, en busca de una solución, en busca de sanidad. ¿Cuánto puede la unción del Espíritu Santo? Aún a lo lejos, a la distancia, en una realidad difícil. Movilizar personas para que aquellos que están necesitados salgan de sus lugares, salgan de su estado en que están. Para que Dios tenga oportunidad de bendecir. ¿Cuánto puede la unción? ¿Cuánta bendición puede soltarse? Ahora, como hemos leído,
le dice el profeta al rey, envíamelo, envíamelo. Y él sabrá que hay profeta en Israel. Interesante. Envíamelo. En Israel hay profeta, él lo va a saber. Porque esas fueron las palabras de la muchacha. O sea, no hay nada que escapa al control de Dios. Dios sabe, Dios conoce. Y era importante para ese momento que las cosas se encaminaran de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero quiero decir lo siguiente. Si bien he dicho recién, cuando la necesidad supera lo alcanzado por el hombre, la enfermedad era superior a todo lo que había logrado Naamán. En segundo lugar, las limitaciones del alma humana empobrecen la vida. Las limitaciones del alma humana empobrecen la vida. ¿Por qué digo esto? Por lo que sucedió con Naamán. Ustedes saben muy bien ahí, lo hemos leído, que Naamán va hasta donde está Eliseo. Y cuando llega y va con sus grandes y preciosos y mucha riqueza para concedérsela y dársela al profeta. Y cuando llega ahí, en vez de salirlo a recibir Eliseo mandó a su criado. Y le dice a Naamán, a través de un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La unción no duda. Cuando la unción opera, es sobre la base de la fe. Opera en el contexto de la fe. Y Eliseo supo de parte de Dios qué decirle a este hombre. Y simplemente le dice eso. ¿A través de qué? De un mensajero. Ve. ¿Has venido a mí? Muy bien, ahora ve. Y lávate 7 veces en el río Jordán. Y algo va a pasar. Tu carne se te restaurará. Y serás limpio. Algo concreto. Palabra específica. Así es como Dios habla. No produce incertidumbre, dudas. Simplemente Dios dice las cosas como son. Dios dice cómo Él quiere que las cosas se hagan. Ustedes vieron ahí en el pasaje que Naamán, cuando oyó esto y a través de ahí de ese criado, se enojó, se fue. ¿Qué reacción? ¿Para qué vino? ¿No estaba pidiendo sanidad? ¿No estaba esperando que algo aconteciera en él? ¿No estaba esperando que su vida cambiara? Había viajado desde Damasco, desde Siria a Israel, a Samaria. Pero sin embargo, frente a la palabra específica de Dios, frente a una rema de Dios, se fue. Se fue enojado. 2 veces se repite la palabra enojado. La primera acá en este versículo, en el versículo 11, se fue enojado. Diciendo, y es muy interesante, presta atención, usted lo tiene en su Biblia ahí. ¿Qué dijo? He aquí yo decía para sí mismo.
Saldrá el profeta. Aparecerá por esa puerta. Y se pondrá delante de mí. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos. Se hizo toda la película. Y alzará su mano y tocará el lugar. O sea, me tocará a mí. Y sanará la lepra. Tan cerca, pero tan lejos. Y eso es lo que tenemos que aprender de parte de Dios. Naamán quiso condicionar su sanidad a la manera de pensar de él. El Señor estaba abriendo las puertas de las grandes oportunidades para que su vida cambiara y experimentara un milagro de Dios. El hombre natural rápidamente piensa y determina la manera de hacer las cosas. Y aún cómo Dios tiene que hacer las cosas, condiciona toda su manera de ver, de comprender, de entender. Dios no depende de los hombres, eso es lo que tenemos que aprender. Dios no depende de cómo querés que haga la obra. ¿Cómo te gustaría que lo haga? Decime. No. Por eso es muy importante a veces no adelantarse a los hechos de Dios. No lo imagines, no lo sueñes, no lo anticipes, porque Jesús nunca va a hacer las cosas como vos pensás. Si pedís algo, déjalo que Él haga las cosas a su manera. Es que estaba presente ahí el orgullo de Naamán. Claro, él estaba acostumbrado a mandar, a decir las cosas como tenían que hacerse. Siempre diciendo, yo soy capaz, fíjate lo que soy capaz de hacer. Y hasta reconocido por el rey. Pero si hay algo que tenemos que aprender, lo que dice Isaías 55. Anótalo, subráyalo, márcalo. Isaías 55, el versículo 8. Porque mis pensamientos, dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué habla de caminos y de pensamientos? Porque el hombre que piensa marca un camino para andar. Habla de una manera de vivir, una manera de moverse, una manera de extenderse, de procesar la cosa. Y Dios dice, pará, mis caminos no son como los tuyos, como vos pensás. Porque hay gente que toma una manera de vivir, una conducta en su vida y no pueden salir de esa situación porque piensan. Mejor es no pensar como uno cree que uno tiene que pensar. Por eso ya lo hemos predicado. Él pensará en mí. Hay que dejarlo a Jesús, que sus pensamientos sean nuestros pensamientos. Porque si sus pensamientos son nuestros pensamientos, sus caminos serán nuestros caminos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios está interesado
en cómo nos movemos, cómo nos desenvolvemos, cómo avanzamos, cómo hacemos las cosas. Pero hay que dejarlo a Él hacer las cosas. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo que yo quiero, ¿de dónde nace? ¿De dónde nace? De mi corazoncito como hombre humano. Dice que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Siempre se equivoca. Entonces, ¿es fe o es simple voluntad? ¿Es palabra de Dios o es mi sentir, mi deseo, mi sueño, mi anhelo? Entonces uno tiene que aprender a hablar de la unción. Es saber que la unción del Santo está en nosotros y que Dios quiere obrar en nosotros a su manera, a su manera. Ahora fíjense que la sanidad se demoró en Naamán. Era más fácil, claro, para Naamán era más fácil que apareciera ahí, levantara su mano, invocara a Dios y lo sanara. Chao, listo. Hay muchos que son así, unción instantánea, sanidad instantánea, solución instantánea, bendición instantánea. Que me bendiga, acá estoy. Y algunos que salen frustrados, enojados. Vine y no hizo Dios lo que yo esperaba. ¿Y por qué? Nosotros somos tan rápidos. Queremos que las cosas sean así, al instante. Sopa al instante. Comida al instante. Y Dios no actúa de esa manera. ¿Por qué se demoró Dios? Y porque Dios hace las cosas a su manera. Ya lo hemos dicho. Los silencios de Dios al alma le duele. Porque hay silencios de Dios. Señor, te estoy pidiendo. ¿Y cuándo me vas a responder? Cuando estés preparado a oírme. Los silencios de Dios, las demoras en contestar Dios a una necesidad, a un problema, a un pedido. Todo eso tiene que ver con la sabiduría de Dios. No compitas con Dios. No intentes saber quién gana, mí, yo, nosotros o Él. Algunos están en la pulseada. Intentan. Y dice, ¿hasta cuándo, che? El Señor sabe lo que es mejor para cada uno. Pablo tuvo un aguijón. ¿Se acuerdan del pasaje? 2 Corintios. Ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Porque eso pasa con la unción. Cuando uno comienza a experimentar la unción, lo que está en peligro es la fe. ¿Por qué? Porque uno piensa que ya sabe pensar bien. Ya sabe cómo tiene que actuar Dios. Ahora fíjense, palabra del apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, no en el alma, y mucho menos en el espíritu, en mi carne, en su cuerpo. Un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No es que rogó 3 veces porque no tenía fe. No, él tenía fe. Él sabía cómo orar y había enseñado a orar.
Y la oración de él fue efectiva desde el primer momento. Pero él pensaba, Pablo pensaba, voy a orar una vez, 2 veces, 3 veces, como para decir, Señor, yo sé que mi oración puede mucho. Pero ¿qué sucedió? Dios le responde y le dice, bástate mi gracia. Entonces podemos ampliar lo que dijimos recién. La unción para sanidad. Operas en el contexto de la fe y la gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder, dice Jesús, mi poder de Él, se perfecciona, se completa, tiene mayor fuerza, influencia, se perfecciona en la debilidad. ¿En la debilidad de quién? Del que lo estaba pidiendo, como Pablo. En su debilidad, pues sentía débil. Señor, Señor, ayúdame. Y Dios dice, mi gracia es mayor, mi gracia es mayor. Bástate mi gracia, que mi gracia esté operando en ti. Ahora, ¿cuál fue el resultado de un buen discípulo de Jesús? De quien conoce bien a Dios, de quien sabe depender de Él. Por eso uno de los versículos de ayer, hablando de la venganza, dice, no digas jamás me vengaré. Espera en Dios. Espera en Dios, porque Él va a hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por tanto, de buena gana, de buena gana, de buena gana. ¡Aleluya! ¿Cuándo tenés buenas ganas? Cuando las cosas salen como vos querés. ¿Cómo estás hoy? ¡Bien! Me aumentaron el sueldo. ¿Cómo estás hoy? ¡Bien! Me invitaron a comer Entonces, la buena gana a veces depende de lo que se siente, de lo que se experimenta. Ay, me siento muy bien. Hoy sí que me siento bien. Y ayer me sentía terrible. Fue ayer una crisis, un dolor. Yo me quería morir ayer. ¿Y hoy por qué? ¿Qué sé yo? Hoy me siento bien. Ahora, Pablo, no es porque el aguijón el Señor se lo sacó. Era un doloroso y sabía que era un instrumento de Satanás en él. Pero aún así, la gracia supera aún las cosas que el enemigo intenta hacer. Y como dijo, vuelvo a leer, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que repose sobre mí. Eso es unción. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. ¿Qué cosa? El poder de Cristo. ¿Quieres unción? ¿Quieres más unción? ¿Quieres experimentar más la unción del Espíritu para vencer? Para tener una buena alimentación, para una buena economía, para ser sano y sanar, tienes que gloriarte en Él. Hola. Siempre hay sanidad, siempre hay sanidad. Óigamelo bien, por eso lo hemos repetido hoy. De Jeremías 33, donde Dios está determinado a venir con sanidad y medicina. Siempre hay sanidad de parte de Dios. Puede demorarla, pero ¿por qué? Porque nosotros demoramos. Porque nosotros, como Naamán,
No entendió la manera de hacer las cosas Dios. Quiso que las cosas sucedieran como Él quería. Pero de parte de Dios siempre hay sanidad y medicina. Y cuando Él interviene con sanidad y medicina, dice que ahí viene la curación. Los curaré, dice Dios. Y cuando Dios cura, hermano, reciba esto de parte de Él. Siempre hay revelación de su misericordia, de su verdad, de su poder, de su grandeza. Siempre Dios se revela para más. Por eso Pablo lo entendió, me gloriaré en Dios, me gloriaré en Él, porque su gracia es más que suficiente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Jesús por todo esto? Yo decía para mí, saldrá Él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y entonces hace una comparación incoherente, falta de sentido, de un buen juicio a un humano. Porque dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco. ¿De dónde venía él? Capital de Siria. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Y por qué no te bañaste antes? Si la cosa es así, ¿por qué venir hasta acá? Pero hay quienes tienen ese concepto, esas ideas. Allá también yo puedo alcanzar lo que yo necesito. ¿Por qué no puedo ir donde yo pienso que es mejor? Las aguas de estos ríos son mucho más cristalinas, más puras. El río Jordán, ¿qué es el río Jordán? Pero hay quienes cuestionan y se hacen todo un pensamiento, argumentos. Dicen a su criterio, a la luz de su entendimiento, ¿qué es lo mejor? ¿Y cómo termina este versículo? El versículo 12, y se fue enojado. Salió enojado, dijo todo lo que tenía que decir y siguió enojado. Más enojado todavía. Por lo que comenzó a decir, lo que comenzó a salir por su boca. ¿Cómo tenemos que cuidar lo que sale por nuestra boca, hermanos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios toma en cuenta lo que sale de nuestra boca. Pensamos que se lo lleva el viento nuestras palabras. Pero no es así. No es así. Dios dice que nos pedirá cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces mejor cerrar el pico. Perdón. Cerrar la boca. No te apresures a hablar, a sacar conclusiones, a decir algo. Por eso, en tercer lugar, el enojo es un síntoma de incredulidad. El enojo es un síntoma de incredulidad y eso es lo opuesto a la fe. ¿Se acuerdan Tomás, un discípulo de Jesús? Si yo no viere, si no tocare con mi mano al cuerpo de Cristo ahí, su costado, Y Jesús le dijo, ¿por qué sos así? No seas incrédulo, sino creyente. O sea, responde a la fe, sé obediente a la fe. Era un discípulo de Jesús, había caminado con Jesús 3 años y medio y no había aprendido esa lección todavía. La unción para sanar opera en un contexto de fe y como hemos dicho recién, porque ahí está la gracia de Dios.
El enojo. Entonces tienes que saber que la unción, cuando está la unción operando, lo que va a sacar a luz es el enojo, si está presente en el corazón del hombre, del creyente. Y déjame decirte rápidamente esto. El enojo atenta contra la fe. Naamán se enojó porque las cosas no se ajustaron a su manera de pensar. Quería que todo fuera como él decía. Vuelvo a repetir, el enojo atenta contra la fe. Hace creer que se piensa bien. Oscurece el entendimiento. No sabe interpretar los hechos de Dios. Cuando hay enojo, no se sabe ver la obra de Dios. Aleja a la persona de las grandes posibilidades y oportunidades que hay en Dios. Por eso cuando hay enojo el enojo no permite oír a Dios. Y se termina hablando con uno mismo. Se termina hablando con él, yo lo dije, ¿por qué no las cosas? Porque estás enojado. La sanidad se te está demorando. El milagro se está demorando. La bendición se está demorando. Que no haya espíritu de venganza. Que no haya enojo. Porque la fe afirma las promesas. La fe es la que afirma que Dios es veraz, que Dios es poderoso y que Él hace las cosas como Él quiere y mucho más de lo que pedimos y entendemos. La fe es como conocemos a Dios. Y por eso cuando está la fe presente se va a manifestar lo que somos. Se va a manifestar lo que somos. Ahí se va a ver dónde está nuestro corazón puesto. Hacia dónde corremos. ¿Qué es lo que centra nuestros pensamientos? Concentra nuestra atención. ¿De qué hablamos? ¿Dónde está nuestro corazón puesto? Cuando está presente la fe es cuando corremos a la casa de Dios. Cuando oímos lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando ensanchamos nuestros corazones y alabamos y proclamamos su grandeza. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces ahí es donde vemos las obras de Dios. Porque estamos oyendo bien. Estamos oyendo bien. Y nos interesa el reino de Dios y su justicia. Y los ponemos como primera cosa. Y las demás cosas vendrán solas. Por añadidura. Veremos esta noche cómo la palabra de Dios opera y traspasa las leyes de la naturaleza. Dios hace las cosas a su manera y qué bien que las hace. Ponte de pie. Ponte de pie. Que tu corazón sea ensanchado. Que tus prioridades sean cambiadas. Que pongas a Dios en primer lugar. No corras detrás de los que no conocen a Dios. No corras en la misma orientación, dirección. No pongas tu corazón en lo que es vano. La idolatría, como hemos visto ya en el pueblo de Israel, fue entregarse a jugar. Tenía que ver con los deportes, las fiestas, las corridas. Cuidado, iglesia. No somos de este mundo. No somos de este mundo.
Límpiate de toda contaminación de la carne, de esta tierra, de este mundo. ¿Qué es más importante? Que se manifieste lo que sos. Que se manifieste lo que sos. Desecha todo esto que el mundo te ofrece. No corras tras esos caminos que son caminos de perdición. Estamos a las puertas de un gran avivamiento. Dios necesita santidad. Quiere que se manifieste su santidad, su vida. Dios quiere usarte. Si eres hijo de Dios y conoces a Jesús, ya tienes la unción. Y Dios quiere darte mayor unción para bendición. Para que a través de tu boca Dios habilite su poder en otros, en muchos y en ti mismo. Quita esos pensamientos. Cuidado cómo te conduces, que está en primer lugar en tu vida. Muchos hacen amistades con el mundo. Hablan el mismo idioma que habla el mundo. Y ocupan un espacio a favor de quién o en contra de otro. Dios no te salvó para eso. La salvación es mucho más. Es vivir el reino de Dios. Hoy quizás muchos terminarán enojados y otros dirán: vencimos. ¿Por qué? Porque se vengaron, porque lograron lo que querían. Cuidado, no estamos en eso. Cuidado con el enojo. Cuidado con el espíritu de venganza. Cuidado con la incredulidad. No somos nosotros de los que retroceden, sino que para preservación del alma somos los que perseveramos en la fe. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Pídele perdón si en tu corazón hay mezcla. Si no estás definido interiormente. Si hay algo todavía que te atrapa y no puedes poner el reino de Dios en primer lugar 100%. Pídele perdón. Actúa como la mujer, esta muchacha, que supo dar una palabra para decir dónde estaba la solución a su gran problema. Sabía lo que decía y en quién confiaba. Líbrate de todo espíritu de venganza. No seas como Naamán, testarudo, dando lugar al enojo.
Permite que Dios haga la obra. Porque Dios está interesado en traerte sanidad y medicina. Él va a curarte. Él quiere curarte. Y quiere revelarse a tu vida más y más. Este es el momento. En la presencia de Dios. Para decir, Señor, como dijo Eliseo, quiero esa doble porción de tu Espíritu. A Jesús nuestro Señor, que tú le digas, Señor, quiero esa doble porción de tu Espíritu. Quiero esa unción que proviene de ti para que opere en mí. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser un Eliseo que pueda dar palabra de Dios, que pueda ministrar salvación y sanidad, que se sepa que hay hijos de Dios. La iglesia está viva y hay poder de Dios. Somos mensajeros de Jesús. Somos instrumentos en sus manos. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos ministros del nuevo pacto. Somos por luz de las naciones, sal de esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, lléname, 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 lléname. Ven Espíritu, ven, ven, ven Espíritu. Deja que el Señor llene tu vida. Deja de mirar a un costado, al otro lado. Deja de mirar lo que hacen los demás. Mira a Cristo, pero únete con aquellos que caminan con Jesús. Identifícate con la iglesia viva, resplandeciente, gloriosa, llena del Espíritu Santo. Únete con aquellos que están diciendo, vamos, 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 vamos. Es tiempo de refrigerio, es tiempo de presencia de Dios, es tiempo de señales, milagros, prodigios, repartimiento del Espíritu. Es tiempo de ver la gloria de Dios. Este es el día, este es el día, este es el día. Apaga todas esas voces que vienen de afuera. No recepcione los mensajes que hay fuera. Apaga todo medio de comunicación que te pueda quitar del propósito divino. Apaga tu propia voz. No te oigas a ti mismo. Urramaya kaya shandanaya kaya. Urrimaya kiamakaya shanda. Sí, 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 sí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Ven, 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 ven. Llena, 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 Espíritu Santo, llena, llena ahora. Limpia, 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 limpia. Corrige, Señor, lo que tiene que ser corregido. Corrige, sana. Comienza sanando, Señor, nuestro corazón. Que se manifieste lo que somos en ti.
Somos la iglesia, somos la iglesia. Santos, apartados para Dios. Urrimaya kiamakaya. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Cristo. Caen, caen, caen. Caen la fortaleza, caen los argumentos, son derribados. Urrimayeyeyeyey sanda. Urrimaye.